Eu vou estar de cabeça para baixo. Ixi. Não, a câmera fica negociada. Ai, meu Deus do céu. Desliga, pá. Vou ter que fazer assim. Traga pra cá, traga pra cá. Pra cá. Aí, alguém vai pensar nessa. Mas eu sei, né? Olá, boa tarde. Tem que ter muito cuidado. Cias Tecelões, que eu vou estar mais tarde conversando lá. Tem os técnicos aqui me ajudando. Por isso que eu entrei um pouquinho, peço desculpa aí o atraso aí. Esse pequeno atraso aí. Que eu estava arrumando uma certa coisa aqui que não estava dando certo aqui, a posição. Mas já tá tudo ok. Hoje nós vamos falar com a companhia La Sombrita. Eles já estão me chamando, já vou aceitar. Buenas tardes, buenas noches, para quem está entrando. Não? Já estou aceitando o convite. Obrigada. Olá. A ver que me ponga un poco bien. Ahí. Sí. Bien, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Bien. Obrigada, primeiramente, agradecer, né, por ter aceito o convite de falar conosco nessa live de hoje, né, diretamente da Espanha, a companhia La Sombrita, e também falar um pouquinho, então, para a gente começar o nosso bate-papo, falar um pouquinho da formação de vocês, né, dos integrantes da companhia. Sí, bueno, la compañía la componemos dos integrantes principalmente, Luz Riego, mi compañera, que es la que se encarga principalmente de la distribución y la producción, y yo, José Diego Ramírez, que es de alguna forma el que dirijo o promuevo los espectáculos, el que al final actúo, porque al final hemos llegado a hacer producciones de titiriteros solistas, actúo solo en escena y mayormente vengo también para construir el espectáculo, desde músicos, diseñadores, vestuario, pintores, ilustradores, todos nos ayudan en esa producción y después la ejecución del espectáculo somos nosotros dos. Sim, bueno. Eu acho que começou a dar uma travadinha, então já vou até perguntar aqui pro pessoal. Sim, sim, entendo. Vale. Eu só vou parar um instantinho só para ver com o pessoal aqui, né? Porque começou a dar uma travadinha, então é bom a gente ver aqui se tá todo mundo nos escutando, nos vendo, que começou a dar uma travadinha, mas eu acho que não, a travada aqui não parou, né? Mas começou a dar né? Mas eu consegui entender a sua resposta. Pessoal que tá aí, dá um retorno aí pra gente. Travou tudo. Tá ok para vocês o áudio, a imagem? No te entiendo muy bien la pregunta. No sé muy bien qué me estás preguntando. Yo estoy hablando con las personas que están nos asistindo. Estoy preguntando a las personas aquí en Instagram. ¿Sí? Vale, sí, sí. No sabía si era conmigo o no. Vale. Entiendo. ¿La primera live?
Vale, vale. La Es, primera, la es, primera. sí, sí, sí. Las personas, está ahí viendo las personas que están apareciendo no lado de izquierdo Eh, de tu tela. lo estoy haciendo Essas por são as el... pessoas que estão nos vendo, nos escutando. Vale. Lo estoy viendo por el teléfono móvil Ah, então y tá. sí veo que hay 7. Eu acho que travou um ¿Sí? pouco aqui. Aí. Ah, Sim, agora voltou. Bom, qualquer coisa, vocês nos digam aqui, tá? Nos comentários que eu consigo olhar aqui, né? Se tá tudo ok para vocês que tá vendo, escutando nós, né? A segunda que eu gostaria de perguntar é com relação, eu achei muito curioso o termo que vocês utilizam, a Companhia a la Sombrita, Teatro de Poucas Luces. Poucas, entre aspas. Queria que abrace un poco. pues la compañía A la Sombrita, nosotros, nuestra ciudad donde nacemos es España. Y aquí es donde más calor hace en toda España. Y una frase, una palabra que de pequeño siempre nos han dicho es ponte a la sombrita. La sombrita es la pequeña sombra, pero aquí se dice como palabra cariñosa. O sea, cuando el diminutivo no es por pequeña, sino por cariño. Entonces, a la sombrita es ponte a la sombra, pero cariñosamente. Y lo de pocas luces viene porque la compañía A la Sombrita, teatro de sombra, no quedaba muy bien. Entonces, usamos la palabra pocas luces porque también es una palabra que se utiliza aquí para los niños pequeñitos, que tienen pocas luces, pocas ideas. Entonces, utilizar pocas luces para hacer sombra y porque hacemos teatro de sombra para niños, mayormente, para público infantil. Entonces, pues bueno, un juego de palabras porque había que ponerle alguna, pero sí lo de venir, a mi pueblo se le llama la Ciudad del Sol, pues la compañía A la Sombrita. Hacemos teatro de sombras para niños y lo de pocas luces porque después abrimos una sala, una pequeña sala, un pequeño teatro y le llamamos el teatro de pocas luces porque es un teatro de sombras. En fin, es un juego de palabras que a lo mejor fuera de contexto no tienen mucho significado, pero a nosotros sí tenía un contenido por qué utilizábamos por qué le poníamos ese nombre a la compañía y cuál era la misión o la intención que queríamos creando esta compañía, ¿no? Sí, bueno, perfecto, entiendo. Achei Sí. curioso. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho da primeira criação, né? Que foi Romance à la Luz de Que hice con un compañero, con un amigo. Estou Uy, me ha escutando. patinado un poco. Travou aí? No? Estou escutando. Ahora parece. Yo creo que bien, ahora. Sí. Sí? Romance a la Luz de la Candela fue un laboratorio, un espectáculo experimental que hice con un compañero para indagar un poco en el mundo de la sombra. No teníamos ni idea, no sabíamos de qué iba el teatro de sombra. Lo que pasa es que yo soy iluminador de teatro. Yo trabajaba en la iluminación de espectáculos. Entonces, cuando descubro las sombras, para mí era muy interesante o era muy curioso cómo con la misma luz
se podía contar historia. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a indagar y a investigar. Y Romance a la luz de la candela era un pequeño guión que hicimos sobre los 7 niños de Écija, sobre los bandoleros, que nos permitían, con el efecto de la candela, poder hacer algo de sombra y jugar un poco. Fue una cosa muy experimental, de la cual ahora mismo me da mucha vergüenza ver el vídeo, pero lo cierto y verdad que de alguna forma nos lanzó un poco a la investigación y sobre todo para mí la gran sorpresa de que solamente con la luz podía contar historias y podía cambiar, podía tocar emociones y podía tocar tempos y eso fue una de las grandes cosas que... Eso fue en el 93, yo seguí trabajando, eso fue un experimento aficionado con un amigo, yo seguí trabajando en el teatro, yo hacía escenografía y sobre todo trabajaba en iluminación. Hacía diseños de iluminación para títeres, para compañías, pero tenía esa historia ahí del teatro de sombra. Crear la compañía, porque ya lo tenía tan claro de que quería investigar y hacer propuestas sobre el teatro de sombra. Entonces, por eso fue en el 2001 cuando creamos la compañía. Desde el 93 que hicimos el primer espectáculo hasta el 2001 hubo muchos años de investigación, de formación, hasta que al final fue el momento de dar ese paso, ¿no? Es decir, creo que tengo la información suficiente para poderme meter en un laboratorio, meterme en un taller y sacar y contar una historia, ¿no? Sí, sí, bueno. E depois de lo romance a la luz de candela veio La señorita Ofelia, ¿es esto? Sí, sí. La señorita Ofelia es una adaptación que hicimos del cuento del teatro de sombras de Ofelia, de Michael Ende. Le llamamos La señorita Ofelia porque al final montamos, fue también muy experimental para mí porque fue un espectáculo con más montaje, con 5 manipuladores y fue mi primer espectáculo, con lo cual fue un desastre. El espectáculo estuvo muy bien, pero la producción, la distribución del espectáculo fue muy, muy catástrofe porque no teníamos. O sea, yo había trabajado, todos estos años había estado trabajando como técnico, conocía muy bien a los técnicos de los teatros, conocía los teatros, pero no conocía a los programadores. Entonces era muy difícil vender, era muy difícil hacer una función y cada vez que teníamos una actuación pasaba tanto tiempo que teníamos que montar ensayos. Entonces ensayos con 5 personas, yo no tenía infraestructura, teníamos que alquilar espacio o solicitar espacio. La verdad que fue un poco desastre. Hicimos 18 funciones nada más del espectáculo y fue una gran ruina para mí. Invertí mucho en tiempo y en dinero y fue una catástrofe emocional y económica. Pero bueno, fue también a lo mejor el trampolín para estar ahora donde estamos, ¿no? O fue también la referencia o la experiencia que cogimos para estar donde estamos. Bueno, bueno. E quanto a estética, né? A estética de las figuras, las escolhas de las fontes luminosas, quais eram as diferenças de lo primeiro espetáculo, né? Romance a la luz de candela e esto a la señorita Ofelia. ¿Cuáles las Mira, principales diferencias? la principal diferencia con Romance a la luz de la candela utilizábamos proyectores de diapositiva que proyectábamos sobre una pantalla. Entonces, en los proyectores habíamos hecho los paisajes, la figura y sacábamos la figura haciendo sombra. Era demasiado frío y ya le metimos unos transformadores para hacer fundidos con las luces
y que no fuera de golpe. Con la señorita Ofelia fue una escenografía técnica, porque si conocéis el cuento de la señorita, el Teatro de Sombra de Ofelia, es una anciana que es apuntadora de teatro, que vive en una concha, y al final la despiden del teatro y ella, bueno, realmente muere. Voy a hacer un spoiler para quien no lo conozca. Muere y va al cielo, y en el cielo encuentra su teatro de luces. Ella había montado un teatro de sombras y un teatro de luces. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue una escenografía totalmente con pantallas de retroproyección, donde era una cámara negra con un telón de fondo, y hacíamos todas las sombras detrás, pero a un nivel bastante grande. Sacábamos títeres, actores y estas y no había tanto internet, no teníamos tanto Google y tanto YouTube, y entonces las referencias que teníamos eran muy pocas, era un poquito más de investigación, pero bueno, me fui de dimensiones a una visibilidad bastante grande, porque hacíamos teatro con 10 metros de fondo. Bueno, necesitamos mínimo 8 de ancho y 7 de fondo para montar toda la estructura. Por eso eran 10 horas de montaje. Y entonces, pues bueno, era también una producción que no estábamos todavía preparados como empresa, ni en los desplazamientos, ni el personal, ni nada, por lo cual tuvimos bastantes problemas técnicos y bastantes problemas de logística en ese tipo de espectáculos. Y eso fue lo que me paré, pensé, empecé a formarme, y los siguientes espectáculos me volví solista. Digo, tengo que hacer el teatro yo solo, porque vivo en un pueblo, no puedo traer actores, yo no puedo ir a ensayar. Entonces fue lo que también fue la antesala de ya encaminar la compañía un poco a la estructura que empezamos que hemos llegado a tener ahora, ¿no? Sí, sí. Interessante saber de estas coisas, né? Que nos faz, né, refletir sobre o que estamos fazendo, como podemos continuar trabalhando. O Vicente falou um saludo ao maestro sombrista, o Hermes Perdigão entrou aí, a Daniele Viola, Mariola, Alejandro Bustos, Coração Mambebe, pessoal que está entrando aí, pessoal que já está aí, quem quiser fazer pergunta, podem escrever aí, tá? E quem conseguir ver do lado do comentário... Sim. Quem conseguir ver do lado do comentário pergunta, coloca lá coloca no símbolo da pergunta a sua pergunta para que eu consiga ver melhor, porque aí eu só vou aqui no símbolo da pergunta e consigo ver as perguntas que vocês colocaram. Mas pode continuar, quem quiser falar né, tá dando saludos, tá dando oi aqui nos comentários, pode continuar. E quem não conseguir também, né, pegar o símbolo da pergunta e colocar a pergunta, pode escrever no comentário, tá? Vicente está falando um beijo de luz de Teatro de la Lum. Sí. Temos que conversar com eles ainda. Sí. Muy bueno. Outra pergunta que eu separei é dessa questão que você até disse um pouquinho, né, do ingresso de Luz Riego, assim que lê, Luz Riego, responsável pela produção. O que mudou com o ingresso dela a la compañía? Bueno, pues Luz Riego es mi pareja, es mi compañera,
y ella no viene de la profesión de artes escénicas. Ella viene de la parte empresarial, es graduado social, se dedica, trabajaba en la administración. Pues cuando montamos la pareja, pues bueno, yo empecé también, ya hice mis espectáculos de solista y empecé a tener un poquito más de funciones. Pero en aquella fecha la distribución era muy complicada porque no había teléfonos móviles, apenas había que enviar los vídeos VHS que había que grabar, había que enviarlo por correo postal. Los teléfonos no funcionaban, se vendía casi puerta a puerta, se visitaba ayuntamientos para ofrecerle los espectáculos, entonces era muy difícil la venta, muy lento. La incorporación de Luz Riego pues hizo que yo me liberara de todo eso y que ella, que es su trabajo, no le importaba devolver 50 llamadas, visitar a tantos programadores como hiciera falta, escribir todas las cartas que hubiera que hacer y asistir. Empezamos también a asistir a las ferias, hacer lo que le llaman ahora el networking, para que nos conocieran, porque, como te dije, conocía a muchos técnicos de teatro, pero no a los programadores, no a quien contrataba. Entonces empezamos a asistir a las ferias como compañía, empezamos a asistir, bueno, sobre todo en España, empezamos a ir a CETEN, en Gijón, en Madrid, Palma del Río, Castilla y León, o sea, intentamos asistir a todas las ferias de teatro para de alguna forma ir conociendo el mercado, ir conociendo al personal y que conocieran nuestro trabajo, porque nadie conocía nuestro trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que empezó un poco a tener visibilidad, nuestro trabajo. Y a partir fue todo exponencial. En el momento que conocíamos gente, conocían nuestro trabajo, es que antes no conocían ni el teatro de sombra. Es que yo iba a vender y decía, mira, yo lo que hago es teatro de sombra. Y me decía, ¿teatro de qué? O sea, no había una cultura del teatro de sombra en España, y mucho menos por el sur. No existía. Al que más le llegaba sombras chinescas y le hacía algo de mano, porque algunos magos sí utilizan algunos recursos o alguna rutina de sombras de mano. A eso es lo máximo que llegaban por aquí, por la zona donde nosotros estábamos, o casi por España. Sí, es de verdad que en España seguimos siendo muy poquitos grupos de sombra. Bueno, Vicente es el padrino de todo porque nos tiene metido en un festival y por ahí estamos conociendo, él es el que se encarga de investigar qué grupos de sombra hay por España, ¿no? Porque cuando vemos la programación es por donde nos vamos conociendo un poco. Pero la verdad que para mí o para la compañía fue un antes y un después. La incorporación de Luz Riego, es decir, tenemos los dos pilares, tenemos la parte técnica y artística que la llevo yo y tenemos la parte administrativa y de escaparate y de distribución que la lleva Luz Riego. A partir de ahí empezamos a crecer y empezamos a distribuir el espectáculo profesionalmente. Y eso nos ha hecho de que en estos años hemos pasado por todos los circuitos profesionales de España. Nuestros espectáculos son de mucho texto, a lo mejor, y no son ideales pero sí estamos en muchas programaciones pedagógicas, en muchas programaciones para colegios, donde las propuestas que hacemos nosotros son propuestas contemporáneas, utilizando la antigua técnica del teatro de sombra. Pero bueno, yo me enrollo. Tú me preguntas por Marilu y yo me enrollo. Está ótimo, ótimo. Bueno. Natalice está aqui, Guilherme Peixoto, Márcia Marques, Verônica, que esteve conversando com a gente. Falar um pouquinho, né? Eu li, tá até na arte de divulgação, né? O mini currículo, né? Falando que
o grupo, a companhia, quer dizer, a companhia tem 8 produções. Eu queria saber qual foi a mais desafiadora. No, no te he entendido. Repíteme. No, de las 8 producciones que tienes, Sí. ¿cuál la fue más desafiadora? Pues yo creo que la última. También nosotros, yo he pretendido en las producciones y utilizando el teatro de sombra, pero con el tope de no hacer nunca cine. O sea, nosotros decimos, no utilizo retroproyectores, ni videoproyectores, ni nada tan tecnológico que no sea un punto de luz y algo en medio. Eso me ha hecho, pues, tener como esos requerimientos técnicos a la hora de producir un espectáculo y limitarme a que no puedo solucionarlo con técnica. Entonces, pues bueno, el gran reto ha sido este último espectáculo que hemos hecho, que es El Tesoro de Barracuda, que es una historia de piratas, pero a vista de público. Ya habíamos empezado, o sea, en los espectáculos que empecé, yo hice un descubrimiento. Para trabajar solo, me puse a investigar y empecé a hacer cursos con maestros. Estuve con Fabricio de Teatro de Jocovita, pero yo quería ir en busca de Richard Brachat porque él trabaja solo y el Teatro de Jocovita tenía muchas manos. Entonces no me interesaba porque quería trabajar solo. Hice un curso con Richard Brachat y él fue un poco el que me descubrió las articulaciones, cómo podría montar articulaciones de títeres y cómo poder trabajar detrás de una pantalla. Pero yo ya venía envenenado por la iluminación, por la informática y por Teatro de Jocovita. Entonces yo lo que hice fue la pantalla de Brachat, la separé y puse un cristal en vez de una pantalla. Y al lado puse otro cristal y esos dos cristales los proyectaba a la misma pantalla. Sería como un retroproyector, pero a lo bestia. Y eso me permitió hacer un espectáculo como El Patito Feo, que es un guión de cine, pero hecho en directo. Eso me permitió jugar con los fundidos, con los primeros planos, con planos detalle, crear títeres cuando el patito llora, pues crear solamente la cabeza con el ojo y que se le vea una lágrima, cambiar al fundido, al plano general. Todo eso me sirvió para jugar con el cine de animación, pero hecho en directo. El único fallo, bueno, estuvo muy bien, pero el único fallo que después detectamos es que todo era detrás de la pantalla. Y el público no veía nada, veía el resultado, pero no cómo se estaba haciendo. Y hubo un momento que empezaban la gente a entrar por atrás cuando terminaba el espectáculo y se quedaban sorprendidas de cómo se hacían los efectos, de que fuera yo solo. Y entonces vimos que eso era muy importante en el siglo XXI, que en vez de esconder la varilla, que se vea la varilla. En vez de esconder la mano, que se vea la mano, para que haya una persona haciendo esa animación. Porque de la otra forma, me dijo bueno, no era amigo, pero ya me hice amigo de él. Dice, está tan bien hecho, está tan bien que parece falso, que parece que es un proyector de diapositiva. O sea, un proyector de vídeo. O sea, que parece que es una película grabada, no que haya una persona haciéndolo. Entonces, eso fue lo que nos dio que para el siguiente espectáculo hicimos así. Pusimos aquí la pantalla y yo me puse en medio, para que vieran cómo se elaboraba todo el teatro. Y eso cambió la dramaturgia, cambió los ritmos, cambió la estética, nos ha cambiado todo. Ahí hicimos Cuento de pocas luces. Simplemente he puesto un vídeo y ese nos lo llevamos a la calle.
y proyectamos en sitios que no sean paredes blancas, que no sean pantallas, restos de muralla, portadas de iglesia, algo donde la gente no se espera que van a proyectar un teatro de sombra ni un vídeo, donde un vídeo no se puede proyectar, pero un teatro de sombra sí. Y eso fue también un poquito porque se puso de moda en España los videomapping, esto de proyecciones perfectas, pues nosotros ir con nuestra lata de tomate en nuestras manos o nuestro cartón recortado y contar historias en una pared, nos pareció muy interesante la propuesta, tanto dramaturgia como estética, ¿no? Y eso nos ha funcionado muy bien. Después hicimos otro espectáculo para niños pequeñitos, casi para bebés, que es una versión de Aquí sabe la luna, que también lo hacemos delante del público, con una figurita así de pequeñita, articulada. La pintamos para que no fueran siluetas negras, pero lo proyectamos, bueno, aquí está. Esta es una foto. Son figuritas pequeñitas, pero que la proyectamos. No, nosotros lo podemos hacer en una pantalla pequeñita, o en una de 4 metros, o en una fachada. Porque técnicamente para nosotros es lo mismo. Pues todo eso fue así, todo muy poético, muy bonito, hasta que nos metimos en la última producción, que fue El tesoro de Barracuda. Es una novela que ha sido premio aquí en España, premio Barco de Vapor, y la directora es amiga nuestra. Só um momento. Só um momento, parece que está sem som. Voltou o som. O pessoal estava falando que estava sem som, mas voltou. Puedes continuar. Vale. Puedes. Pues bueno, estaba contando sobre la última producción, El tesoro de Barracuda, que para mí ha sido como mi currículum de estos 20 años, de estos 30 años casi, de investigación del teatro de sombra. Ahí lo he mezclado todo, lo he unido todo. Me he preparado como actor, porque yo vengo de la parte técnica, yo no soy actor accidentalmente. Entonces me he preparado como actor, he contratado a gente que me han dicho cómo tengo que hablar, a gente que me han dicho cómo me tengo que mover, me han dirigido, hemos hecho un vestuario, he creado una escenografía de dimensiones que después he llamado a una escenógrafa para que me la convierta en el resto de un naufragio, para que estéticamente venga. Y después he construido unos títeres en peana para proyectarlo sobre el barco, sobre la tela, a vista de público, y he utilizado los pop-up como decorado, porque es una historia de unos piratas que encuentran un tesoro y el tesoro es un libro y ninguno sabe leer, pero hay uno que lee un poquito y creen que ahí hay algo interesante. Entonces todos los piratas deciden aprender a leer y entonces ahí empieza lo divertido, porque unos piratas que saben leer, que saben pedir en la barra, tienen escenas muy, muy divertidas. Pero a los niños se les está diciendo lo importante que es saber leer. No, o sea, no se les dice, se les demuestra cómo, aprendiendo a leer, ya no los engañan a la hora de pedir la comida. Y ya saben, anécdotas como, ya saben distinguir los barriles, el que pone pólvora y el que pone ron. Y no es necesario abrirlo, porque ya están escritos. Entonces, bueno, esa historia me atrapó, nos encantó mucho. Y después esta estética del mar, del barco, de los candelabros, de las velas, la madera, estéticamente era muy atractiva para montar una historia de teatro de sombra. Entonces hemos jugado con eso, nos ha costado cerca de un año de investigación, otro año de producción, y bueno, y la suerte que lo estrenamos a principios del 2018, y tenemos, no sé, hasta antes del confinamiento teníamos cerca de creo que eran 148 actuaciones, con lo cual
para nosotros ha sido, y después, aparte del número de actuaciones, en los espacios donde hemos trabajado. Hemos conseguido meter el teatro de sombra en teatros con programaciones muy estables de teatro infantil, donde los títeres casi no entran, porque los títeres van a formatos más pequeños. Y entrar ahí con el teatro de sombra para nosotros ha sido muy, muy importante y muy gratificante después de tantos años defendiendo esta técnica como una herramienta interesante para contar historias. Inclusive, a foto dessa obra que ele falou está, né, na arte. Sí, es la foto que te envié. Muy buena. Sí, muy bueno. E a pergunta, não sei se falou, mas quantos sombristas nesta peça? ¿Cuántos sombristas en cena? ¿Solo você? ¿Solo usted? Sí, solo yo. Siempre, ya desde la señorita Ofelia, todos los espectáculos el reto también es ¿qué puedo hacer yo solo? O sea, cuando producimos un espectáculo, tenemos dos retos. El técnico es desde el descubrimiento del fuego hasta la invención del cine. Y el dramático es que lo tengo que hacer yo solo. Entonces, en la producción viene mucha gente a trabajar, a decirme, a hablar, a decirme, a dirigirme, pero después la ejecución del espectáculo yo solo. Porque si no, no puedo contar yo solo en el escenario con todos los chismes del mundo. Tardamos 5 horas de montaje, pero después no puede fallar nada. Está todo milimétricamente estudiado y probado. Pero para el público es un poco como que va surgiendo, que se va improvisando un poco. Eso era un poquito la pretensión lo que queríamos contar. Vicente Ortola la vio, nos llevó a su festival y por ahí dice que es preciosa. Y si lo dice Vicente, yo ahí no tengo nada más que opinar. Sim, mas eu fiquei aqui pensando como acontece, se tem movimentação de luzes móveis, como que acontece tudo isso sendo solo? Pues es una coreografía. O sea, tengo la sensación que en el escenario voy bailando y voy moviendo la boca y las cuerdas vocales, pero va todo coordinado. O sea, lo he tenido que repetir tantas veces para que salga sin pensarlo. Pero es una coreografía en el escenario. Yo siempre hago los mismos pasos, las mismas miradas, dirijo la mirada a un sitio. Aparentemente parece que va fluido todo, pero, o sea, aparentemente parece que sí que va fluido, pero es hermético, va matemático. Hay una banda sonora brutal que hemos diseñado con nuestro amigo Sulpicio Molina, que ya nos trabajó con nosotros en El Patito Feo, y ahí hemos hecho una banda sonora que es un guante. O sea, hay efectos de sonido que me dan a mi pie de los tiempos que llevo, dónde tengo que ir terminando el texto, porque va a haber ese cambio de música. Entonces ahí hemos hecho un chimpún o suben los violines, que eso me crea a mí una alerta. O sea, para mí el Tesoro de Barracuda es un reloj y a la misma vez un guante. O sea, yo entro en escena y salgo. Y no he pensado todavía en lo que tengo que hacer, a no ser que haya un fallo, que esa es la gran catástrofe. Como algo se caiga, algo se rompa, que ocurre. Me parece que son 96 títeres escondidos por toda la escenografía. Hay veces que alguno se despega o alguno se viene doblado o algo así, y eso sí me crea un pánico. Me parece que también son 90 o 100 y algo de efectos de cambios de luces y sonido.
que también va todo muy sincronizado. Pero para mí ha sido 3 meses de ensayo, pero 3 meses de lunes a domingo, 3 meses de ensayo, cuando ya lo teníamos todo hecho. Con lo cual ha sido mi gran reto y fue mi regalo de cumpleaños. Voy a cumplir 50 años y me he regalado este espectáculo. Sí, bueno. E os técnicos que você disse, eles são, então, para operar la luz y lo son o no? Bueno, no te lo he dicho antes, yo soy informático. Yo, cuando estudié, mis estudios vienen de la informática. Yo de la informática pasé a la escenografía, a estudiar teatro. Bueno, me fui a estudiar teatro como actor y no pasé las pruebas, me echaron. Entonces empecé a estudiar como técnico de escenografía y después me especialicé en iluminación. Hice dirección técnica y después me especialicé en iluminación. Pero yo vengo de la informática, cuando no había ordenadores en la iluminación. Entonces yo todo mi trabajo es informático. O sea, yo diseño los títeres por ordenador, con Adobe Illustrator, ahí hago las plantillas de los cortes, dónde tiene que ir, dónde tengo que cortar, para que todo, o sea, yo hago el storyboard, lo hago por ordenador y con movimiento. Yo no sé dibujar, contrato a un ilustrador o a una ilustradora para que me dibuje. Yo no sé eso. Entonces, yo como técnico de iluminación, cuando he ido con compañía, yo he llevado mi ordenador donde tengo el programa de iluminación. Pues bueno, pues yo ya llevo un programa que es el QLab de Macintosh, donde gestiono o sincronizo iluminación y sonido. Entonces, yo eso ya lo tengo todo preparado. Y eso lo puedo ir lanzando con un mando a distancia. O sea, yo llevo un mando a distancia aquí, donde voy cambiando las escenas. Pero en el Tesoro de Barracuda, como era tan jaleoso, al final Marilú, al principio venía un técnico con nosotros para ayudar, sobre todo para ayudarnos a montar, porque era mucho tiempo de montaje y de desmontaje. Y ya al final, pues es Marilú quien lanza las pistas de audio y de sonido. Pero en un trocito de luna y en Cuento de pocas luces, que no son tan jaleosos, sí lo llevo con un mando a distancia. Tengo el ordenador, pongo el ordenador en una esquinita donde yo lo estoy viendo, pero yo llevo un mando a distancia donde voy haciendo los cambios, tanto de luz como de sonido. Que interessante. Bueno. Eu também adoro pensar nessas coisas de informática, de tecnologia. Sí, en un mundo tan artesanal como debe ser el nuestro, debe ser el teatro de sombra, yo siempre he sido muy tecnológico por mi formación, pero siempre la he querido usar en la producción, no en la exhibición. Lo que hace el ordenador es lo que harían dos técnicos, uno con el cambio de luz y otro con el cambio de sonido. Yo he sustituido esos dos técnicos por un ordenador, por un programa donde solamente hay que darle un botón, pero no es un videoproyector. Las imágenes las confecciono yo. Sí. No sé si me explico. O sea, utilizamos la tecnología como una ayuda, pero no como recurso. No es un recurso. Sim. Então, já que a gente está falando das produções, né? Falar um pouquinho dos materiais. Que materiais vocês gostam de fazer as figuras? Que opções de iluminação que gostam de telas, enfim, as escolhas para fazer as criações, as escolhas materiais. Pues material he ido pasando por muchos. Mayormente mi gran descubrimiento fue, aquí en España se llama el policarbonato compacto. Es un plástico que es plástico transparente. Eso para mí fue un descubrimiento porque es un material muy resistente, muy transparente y que podía trabajar muy bien, que se puede cortar a tijera, con cuchilla o con sierra según el grosor. Pero
eso ha estado muy bien siempre que he trabajado detrás de la pantalla. Pero cuando le di la vuelta a la pantalla, ese material plástico es brillante y no es muy atractivo a la vista porque da brillo y además el material es plástico para la vista de público, con lo cual lo he sustituido por completo con cartón, cartulina negra de imprenta. Entonces, lo que he hecho es que hago una figura y como se queda muy flojita, hago otra y puedo ponerle hasta 4 capas. Y si es muy grande, pues con un esqueleto a lo mejor de policarbonato le pongo un esqueleto o algo de alambre, pero lo hago que el público lo que ve es cartón, o sea, cartulina negra, que es lo más parecido al cuero, para que tenga esa textura y ese brillo. Eso me permite de que no haya reflejo. Es un material un poco que se puede romper porque es muy fácil, pero también es muy sencillo de sustituir. Con lo cual yo llevo cartón, llevo cartulina negra en la caja de herramientas y si hay una figura que se rompe, pues enseguida la corto con tijera, la pego y el espectáculo, la sombra, me la da. Entonces, esos son los materiales que al final estoy usando. Y alambre, madera, sobre todo, alambre para el tema de articulaciones, para que tengan esa fuerza, pero lo que ve el público ve cartulina negra. Después las luces que utilizo son halógenas de Bipin, son las mejores, las que dan la mejor, porque yo trabajo muy cerca de la luz, con figuras muy pequeñitas, entonces es la única que me permite que tenga esa calidad. Pero, por ejemplo, con el Tesoro de Barracuda he probado la iluminación LED, pero lo he probado con linternas LED, pero tuneadas. Estuvimos probando con un electrónico aquí, estuve comprando muchas linternas por Amazon y él rompiéndolas hasta que dimos cómo hacer una linterna que no tenga parpadeo a la cámara, que se pueda regular y que la pueda meter por una mesa por dimmer, que la pueda dimmerizar. Por el programa de ordenador pueda encenderla y apagarla. Pues lo hemos conseguido y llevo 6 puntos de luz, porque lo bueno que tiene la linterna LED es que no se calienta, entonces lo puedo empotrar en la escenografía que no peligra. La lámpara halógena coge mucha temperatura, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tenerla separada con material, pero esta no, esta yo la puedo empotrar en la escenografía, nadie ve dónde está la linterna, pero se enciende, porque hay un cablecito que va al dimmer. Entonces he jugado. Y después unas linternas de mano donde me ha puesto también un regulador para que no sea on-off, sino que se encienda y se apaga. Entonces son las que utilizo para proyectar con mano. Con lo cual estamos jugando con las nuevas tecnologías, pero para que nos haga la función de las luces antiguas, de la luz halógena. También le cambiamos la temperatura del color para que no sea esa luz fría. Le ponemos unos filtros de correcciones para que no sea una iluminación LED convencional, o por lo menos que no se note que es una iluminación LED. Esa es lo que hacemos ahora a vista de público. Cuando trabajábamos detrás de la pantalla, como te comentaba, el patito feo que hicimos era una versión de precine, era todo muchos cambios de luz, de cómo se podía hacer esos primeros planos traveling, planos generales. Entonces ahí yo no quería que se me viera el punto de luz. Entonces ahí utilizamos una pantalla de retroproyección. Es una pantalla donde no se ve el filamento. Entonces eso me permitía ir encendiendo varios puntos de luz,
pero el público no veía el filamento. El público veía que aparecía la luz y aparecía otra figura, pero no el filamento. ¿Tem nombre la pantalla que disseste? La pantalla es, la pantalla cuando tú proyectas es pantalla de proyección, pero cuando el público está aquí y tú proyectas desde aquí es de retroproyección. Es una pantalla que se utiliza para los vídeos, para que cuando tú veas una pantalla de vídeo no veas la luz del vídeo. Sí. Aquí en España yo la he comprado en Rosco, la marca Rosco. Y la hay blanca, que no es buena para nosotros. Hay una gris, que es la mejor, y incluso hay una negra de retroproyección, que esa es mágica, porque eso es una pantalla negra que cuando la ilumina se ve las figuras por atrás y es genial. Pero bueno, la gris con la que yo trabajo está muy bien porque no tiene tanto contraste como con la blanca y se dice que tiene mejor calidad. Mejor calidad porque el iris no lo altera, no es un blanco y negro, aunque se ve blanco y negro. Pero cuando proyectan en colores, los colores cogen mucha fuerza, más que con el blanco. Sí, bueno, bien interesante. Y esos son mis materiales, no tengo más. Muy interesante. Só dar recado para todos, que sábado a gente tem uma live com a Ópera Escandilada às 19h30 de Brasília. Então, estou aqui aproveitando para falar, né, nossa próxima live, né? A Ópera Escandilada é de Argentina e vai ser no sábado agora, dia 13/6. E aproveitar aqui, ó, que teve uma pergunta. Para eliminar Eita, colocou aqui tudo em espanhol. Para eliminar, eu acho que, como você estava falando da questão da pantalla, né? Para eliminar el farolazo. Deve ser os pontos que estavam falando, ¿é isso? ¿Se consegue ler a pergunta? No la he leído. Licuadora Inconscientes está aí perguntando. Ah, tá. Ela reformulou aqui a pergunta. ¿Con qué cosa cogen fuerza los colores? Yo los colores los trabajo con laca de bombilla. Aquí se llama laca de bombilla. Es como antiguamente se pintaban las bombillas de colores. Yo trabajo con policarbonato, hago como acuarela. Ahí voy manchando y hago, yo le llamo que son acuarelas, que yo no sé dibujar, pero después cuando lo proyectas, como sale difuminado, salen cosas muy bonitas. Entonces ya no he utilizado, hace tiempo que no utilizo filtros de color, utilizo esa textura, porque le crea una textura, y con lacas de bombilla, es con lo que lo hago todo. ¿Será que para nosotros aquí se llama, esa pintura se llama tinta vitral? Con tinta sí, se vitral porque para pintar cristales, para vidrieras, ¿sí? Como las iglesias, para pintar esos cristales, pues con eso es con lo que confecciono y hago los fondos de colores. Normalmente tengo el foco y ahí le pongo el filtro con ese color. Incluso en algunos con cambios. Lo puedo poner en un giratorio donde va a ir girando distintos colores. Distintos colores, más que colores son texturas. Sí, bueno. Acho que falar pouquinho também de como falamos pouquinho de los materiais, mas como que pensa o tema, a dramaturgia, parte
parte de uma ideia, de um assunto, de uma história? Como que acontece? Se tem limitação, já que me disse que trabalha com público-alvo, os niños, né? Se tem alguma limitação quanto à dramaturgia para este público ou não? ¿Me entiende? ¿O lo falei Sí, sí, rápido? sí, sí, te entiendo. ¿Sí? Te entiendo. Lo que pasa es que no tengo como una teoría, no tengo, no sé, yo creo que cuando hay una historia que quiero contar o que me llega o hay una escenografía, yo trabajo mucho con la escenografía, a lo mejor vengo de ahí. Cuando veo un entorno que me gusta para contar una historia, busco la historia que se puede contar en ese entorno. Naturalmente que mis limitaciones son siempre el teatro de sombra y, como ya te he comentado, artesanal. Entonces, yo quería contar una historia de motivos marinos, porque sabía que un barco es muy llamativo y tengo muchos recursos, la textura, las maderas, las telas, las velas. Entonces, cuando llega el texto de El tesoro de Barracuda, yo tengo el entorno donde quiero contarlo. Pero también yo estaba buscando qué puedo contar en este entorno. Últimamente voy más por la escenografía. Si quiero contar algo ahora en bosque, ¿cómo puedo hacer un bosque de sombra? Ahora, ¿qué historia puedo contar en ese bosque de historia? O sea, hay un espíritu o hay una línea primera que no tiene texto. ¿Qué quiero que ocurra en el patio de butaca? Quiero que ocurra, pues, que sobre todo que se conmuevan con algo. No que nosotros ahora con esto del confinamiento estamos muy en contra del entretenimiento. Nosotros no hacemos teatro para entretener. No queremos entretenerle a nadie. El que esté aburrido, que se busque distracción. No estamos nosotros para distraer a nadie. Estamos para conmoverlo y para que tomen acción y para cambiar el mundo, ¿por qué no? Entonces, cuando nos llega una historia que creo que es interesante que la conozcan, que la vean y que en teatro de sombra se le puede dar una dimensión que en otras técnicas no se le puede dar, es cuando nos ponemos. Cuando vi A qué sabe la luna, el cuento de A qué sabe la luna, de los animales, me parecía muy interesante hacerlo en sombra, porque alcanzar la luna es una linterna mágica donde nosotros proyectamos que tiene un clic, que se rompe la luna cuando el ratón la coge. O sea, buscamos esos recursos que puede tener el teatro de sombra, el teatro de luces, para contar una historia que habla de la amistad. O sea, queremos hablarle a los niños de algo, no queremos entretenerlos. Con El tesoro de Barracuda le decimos lo importante que es aprender a leer para ser independiente, para ser alguien, Entonces, no hay una conexión o no hay un orden, no hay una lista de tengo un texto, a ver cómo lo hago, con qué técnica, qué dimensión, creo que va surgiendo sobre la marcha. No nos planteamos que tenemos que producir un espectáculo cada 2 años, ni producimos cuando nos apetece o cuando tenemos la necesidad de hacer algo, cuando tenemos algo que contar. Con El tesoro de Barracuda yo quería contar de que en pleno siglo XXI todavía el teatro de sombra es la mejor herramienta para activar la imaginación de los niños. Y por mucha tecnología, por muchos teléfonos que le demos, por muchas tablets, donde hay un punto de luz, una mano y una pantalla, no cabe, no tenemos competencia. No tenemos competencia con la televisión, ni con el cine, ni con la tablet. Tenemos la competencia con que no vengan a vernos. Pero una vez que vienen, ya está. Tenemos todas las herramientas para que sea un día inolvidable para ese niño. Por eso hacemos teatro para niños. Porque el adulto no nos interesa, está perdido. Sí, Nos vamos a los niños. Um pouquinho que vai acabar o tempo, mas voltamos para conversar um pouquinho mais
as perguntas finais. Vale. Né? Ok, tá. Vou encerrar aqui, aí voltamos. Todo mundo, obrigado. Oi, Greta. Voltamos. Já aceitando a conexão com a la sombrita novamente. Volvemos. Voltemos. A ver, un momentito. Agora estou vendo melhor a foto que está atrás. Agora dá para ver melhor. Sim. Bueno. Sí, un Eu cartel acho que no tá me- tendo um eco. Tá tendo um eco da minha voz, parece? Tá escutando um ruído? Ah, Sueli, é você que tá aí? Entendi. Eu tô escutando um ruído. Será que você tá escutando? Você tá escutando um ruído, um sonido estranho? Estou Mío. Es que o sonido estranho. Parou? Pero es que tengo, que tengo poca batería. A ver, un momentito. Está ¿Me aí. escucha ahora mejor o no? Eu tô escutando o eco da minha voz. Dice que me quedé sin batería, pero Eu estou escutando o eco de minha voz. Eu hablo. ¿ahora? ¿Ahora mejor? Deixa eu ver. Parou. Melhor. ¿Mejor? Isso. Sim, melhor. Vale, es que tengo poca batería y puede ser que me quede sin batería en el móvil. Me ha saltado, Sim, pero bueno. então vamos rapidinho, então, lá na segunda parte. Sí. Si no entramos con el teléfono de luz, que lo tiene. Não, mas eu acho que não. Bom, vamos vendo. Tinha terminado de hablar ou quando se cortou? Sí, ¿no? Tinha. Sim? Tenho uma pergunta dos workshops que eu li, que vocês ministram, do básico, o avançado, falar um pouquinho desses workshops, o que muda do básico para o avançado quando ministram. Repítemelo, repítemelo de nuevo que no me he enterado muy bien. No lo entendí. Hablar sobre os workshops de teatro de sombra, falar a diferença do básico para o avançado também. He entendido ¿Sí? que cuál es lo básico para poder avanzar haciendo teatro de sombra. ¿Es eso? No. No. Não. Hablar sobre os Sí. workshops que ministram, falar um pouco dos workshops e também falar da diferença de workshop básico para o workshop avançado. Vale, ¿qué es un workshop? Es lo que no te entiendo. ¿Los talleres? Oficinas. Sí. Los talleres. ¿Los talleres? Vale. Sí, Sí, me han las puesto los oficinas. talleres. Greta me ha dicho los talleres. Un taller básico es saber para mí los tres pilares que tiene el teatro de sombra, que es un punto de luz,
algo en medio, un objeto, y una pantalla o un punto de proyección. Saber todas las posibilidades que puede tener eso sería un curso básico, pero yo creo que bastante avanzado, porque es bastante rico. Todos los puntos de luz, yo he hablado de 2 puntos de luz que a mí me han servido, pero eso no quiere decir que sean los puntos de luz, la luz del teatro de sombra. El teatro de sombra, cualquier cosa que dé luz, desde el fuego, desde el propio fuego, a cualquier tipo de lámpara. ¿Qué pasa? Que cada lámpara nos va a dar un resultado. No, tenemos que hacer las figuras de una forma para que en esa pantalla o en ese punto de proyección se vea, el público la pueda entender lo que nosotros queremos que vea. ¿Qué es lo que me permite con las lámparas halógenas de proyección? Me permite hacer figuras muy pequeñitas y proyecciones muy grandes. Si la lámpara no fuera de proyección, tuviera tuviera un filamento más largo, tendría que alejarme para que tuviera definición. El alejarme ya me conlleva que las figuras las tengo que construir mucho más grandes. Entonces es otro material, a lo mejor más manipuladores. O sea, todo eso es lo que va a ir cambiando. Creo que para hacer teatro de sombra es jugar con esos 3 puntos. O sea, primero buscar puntos de luz y ver los resultados que dan, buscar pantallas, paredes, trozos de madera, ver y utilizarlo como pantalla para ver los resultados. Y los objetos, pues empezar con las manos o empezar con figuras cortadas. No se requiere más, porque te puede ir, según el tipo de luz, lo puede alejar, lo puede acercar, más grande, más pequeño. Y sobre todo, una de las cosas que yo siempre digo en los talleres, por favor, que los títeres no cabeceen al hablar. O sea, no es ta, ta, ta. Cuando hablan, que bailen, que se deslicen, pero que no es necesario que le digamos al público cuál es el que está hablando, sino con un pequeño movimiento, con un pequeño deslizamiento, una pequeña danza, es suficiente. No es necesario el hacer títeres de cachiporra con los títeres de sombra. Con eso sería un gran descubrimiento para quien no haya hecho nunca sombra. Perder el tiempo en descubrir resultados. Porque después ya técnicas de construcción en uno más avanzado, pues a lo mejor ya es con todos esos conocimientos o con todos esos descubrimientos, pues seleccionar para un guión concreto, para una idea concreto, para un formato, una escenografía, seleccionar todo ese descubrimiento para ver qué es lo que hacemos, qué construimos para llegar a esos resultados. Eso sí ya sería un poco más laborioso o más tiempo de investigación. Lo bueno que tiene el teatro de sombra, que no tiene universidad. Cada uno somos nuestra propia universidad. Todos son descubrimientos y algunos más acertados y otros menos, pero por eso es muy difícil también que los espectáculos pueden ser parecidos, porque técnicamente se utilicen materiales muy, muy parecidos, pero seguro que no tienen nada que ver, porque hay muchas posibilidades y en todas esas posibilidades tú tienes que tomar una decisión. Y cuando tú tomas una decisión con una lámpara y una pantalla y unas dimensiones, a partir de ahí empieza toda la construcción o empiezan los materiales con los que vas a hacerlo y con qué herramientas los puedes hacer. Pero eso ya va, de alguna forma, a un objetivo dramático para contar una historia. O sea, yo vengo más de la parte técnica que de la parte dramática. O sea, soy más matemático de ángulos, de plástica, de no sé qué, que me cuesta mucho hablar de lo espiritual de la sombra. No me interesa hablar, me interesa que el público lo capte, pero no yo decirlo, porque tampoco lo sé. Tampoco sé lo que cada uno ve desde el patio de butacas. Yo hago una propuesta profesional y
y sincera y que cada público lo capte tal como tenga el día. Y entonces, yo creo que los talleres no deberían de llevar a más, que no sea conocer materiales y después tomar decisiones para contar algo concreto, para que le queramos decir algo al público, seleccionar con qué mejor herramienta o con qué mejor dimensión se lo podemos contar. Pero siempre que le vayamos a contar algo, si no, pues seguimos jugando. Sim, eu vou ler uma pergunta, mas antes vou falar aqui o comentário de Clara Carmona. Excelente, tus talleres, maestro, me sirvieron muchísimo. E a pergunta vem do Clube da Sombra. Hay cosas que no es de competencia artística de la sombra? ¿Y qué cosas la sombra no sabe hablar? Yo creo que a mí la sombra lo que me cuesta son los diálogos. El diálogo entre personajes sí me cuesta mucho, porque mantener dos figuras dialogando cuesta. Pero yo creo que es que me cuesta a mí, no es que no se pueda hacer. Yo creo que el teatro de sombra nos da una dimensión que no... Yo al principio cuando empecé decía que había historias que se pueden contar en sombra, historias que no se deben de contar en sombra. Ahora, al cabo de tantos años, creo que todo se puede contar en sombra. Lo bueno para mí que tiene la sombra es que le falta mucha información. Que cuando nosotros ponemos una silueta, dentro falta mucha información, pero esa información la tiene el espectador. Entonces es el espectador el que pone toda esa información. Entonces jugando con eso, jugando también con el ojo, cómo se abre o cómo se cierra el iris, eso de oscuro, grandes oscuros y ahora un foco iluminando, esos destellos también distraen al espectador y distraen el cerebro también, porque el cerebro va analizando toda esa información. Si nosotros, con el teatro de sombras nos permite jugar con eso, nos permite, creo, nosotros estamos ahora muy empeñados en controlar el patio de butacas. El patio de butacas es parte de nuestro espectáculo. El hall del teatro es parte de nuestro espectáculo. Y la salida, una vez que termina la función, también es parte de nuestro espectáculo. ¿Qué iluminación van a apreciar los espectadores cuando entre y qué iluminación se van a ir? Nosotros tenemos siempre, esta foto que ves aquí es la de salida de público. Yo siempre dejo la luz tenue de salida de público y dejo esto. Y esta foto es una instantánea de un niño que se paró a verlo y se puso a hablar con la luna. Y la madre nos dijo que ese día estuvo todo el día nervioso y que se había puesto su pantalón de estrellas porque venía a ver a la luna. Entonces, esas cosas ocurren cuando termina la función, no antes. Entonces, es muy importante para mí dejar la foto de salida, dejar la iluminación. Discutimos mucho con los técnicos de que no nos encienda la luz de sala. Nosotros le llamamos que eso es la luz de limpieza. Eso es para limpiar la sala, para que se vea bien la suciedad. Pero la luz de entrada y la luz de salida de público es una escena que nosotros tenemos que controlar. Y eso sí nos funciona mucho, porque creamos un clima y después salen con otro clima, porque estamos haciendo espectáculos de luces. Le llamamos espectáculo de sombra, pero es mentira. Hacemos espectáculos de luces, o sea, jugamos con la luz. Y, como me dice un amigo, somos cirujanos de la luz. Nosotros cogemos la luz y la recortamos y la vaciamos. Pero eso es lo que haría un cirujano, ¿no? Entonces, pues bueno, jugar con esa luz, jugar con los lúmenes, jugar con cómo funciona el ojo humano y el cerebro. Veo algunos espectáculos que los cambios son tan rápidos que el cerebro no le da tiempo a asimilarlo. Entonces, tener esa constancia de que cuando queremos hacer un cambio, dar ese tiempo para el niño, para el adulto, para que asimile esa información que le está entrando.
y a partir de ahí le contamos la historia. Hay en algunos espectáculos que la frase está en mal sitio dicha y llega y hay un momento que los niños se distraen, no entienden el espectáculo. No entienden no porque no se entienda, sino porque no va acorde la información que le está entrando por los ojos con la que le está entrando por el oído. Entonces, tenemos que saber cómo funciona el ojo humano. O por lo menos, no es que seamos ópticos, pero sí que sepamos que la mayoría de nuestra información tiene que entrar por el ojo. No es por el oído. Por el oído tiene que ser un acompañamiento. No hacemos espectáculos de música. La música es un acompañamiento. Y no hacemos espectáculos de texto. El texto es un acompañamiento. Hacemos espectáculos de luces. No sé ni lo que me habías preguntado, pero yo me he puesto a charlar. No sé. Bueno, puede hablar. No sé Muy bueno. Estaba aqui refletindo pensamentos. E eu acho que também perguntar, né? Acho que não tem como a gente não perguntar da relação dessa quarentena, né? E por você realizar um trabalho solo, está aí produzindo algo ou como estás nessa quarentena? Mira, en esta cuarentena estamos tranquilos. Es la primera vez que hemos parado en estos años. Siempre teníamos la excusa de que había cosas que no hacíamos porque no nos daba tiempo. Ahora hemos tenido el tiempo. Me he negado a que mis espectáculos mostrarlos en vídeo, porque no tiene nada que ver. Yo no hago teatro grabado. Mis espectáculos, si el público no está en ese momento, no tienen sentido. Sin embargo, sí hemos activado un proyecto que teníamos ahí masticando, que es titirionetas.com, que es un portal con mi amigo David Suasola, donde queremos de alguna forma activar o poner en contacto a titiriteros y hacer un intercambio de conocimiento. Hemos empezado haciendo 2 pequeños talleres que por ahí que han comentado antes. Yo he hecho un taller confinado porque lo tuve que hacer en mi casa y no pude ir por herramientas, sobre el teatro de sombra. David hizo en su taller, en su casa, uno sobre articulaciones de títeres de mesa. Estamos elaborando otros así pequeñitos, pero al fin y al cabo creíamos que nosotros teníamos que aportar algo en este confinamiento y no queríamos aportar nuestros espectáculos porque nuestros espectáculos no son para este formato. Yo no quiero que, como le decía también a algunos compañeros, yo tengo el espectáculo grabado profesionalmente para que lo vea un promotor, para que lo vea un programador, no para que lo vea un padre con su hijo en su casa. No tiene sentido, no tiene sentido y no es, y como te dije antes, no es para entretener. Tienen que venir al teatro, porque en el teatro ya hay un montón de cosas que hay que hacer antes de llegar al teatro. Desde decidirlo, comprar la entrada, dejar de hacer un montón de cosas para venir ese día, entrar en un patio de butacas, sentarse y esperar que comience la función. Ahí el público ya lo tenemos preparado, ya hay. Es otra cosa a que tú en tu casa enciendas la tele y te pongan un espectáculo de teatro de sombra. No tiene nada que ver. No es a lo que yo me dedico. Con lo cual, en este confinamiento me he puesto a leer mucho, a ver muchos cursos que tenía pendientes y a ver si me llega la inspiración. Como decía Picasso, me voy a poner a trabajar. No pasa nada, estamos tranquilos y hemos puesto un huerto ahora y nos dedicamos al huerto. Y a ver atardecer, que mira, a coger inspiración, no sé si se verá, pero estamos en el campo. Sí. Y aquí vemos amanecer y atardecer todos los días. Y eso pues nos cambia la luz, nos cambia las texturas, no entra la luz por las ventanas.
tenemos un teatro de sombra casi en casa. E às 20 horas, não, 21 horas aí, né? 21:30. Que abaixa o sol. Ah, ¿no te he entendido? Que ¿El qué? tienes entardecer en lo horario de 21:30. Sí, Entardecer acontece en este horario ahí. todavía está el sol fuera. Aquí Es muy aquí se hace, curioso ter un entardecer a esa hora. pues aquí se hace de noche a partir. Nosotros cuando actuamos en la calle, actuamos a partir de las 10:30 de la noche o a las 11 de la noche, porque es cuando se va el sol. Sí, bueno, interesante. Eu vou ficar pensando nisso. Sí, están diciendo, es de noche pero con sol. Pois é. Eu vou ficar pensando nisso até depois da live. Sí, sí. ¿Cómo estás la batería suya? La batería... ¿Cómo estás? ¿Está en poquito? ¿Está ya acabando? Foi bem na hora, travou. Travou. A ver, deja... Ahora. Travou. Ahora. Sí, un 10% me queda. Vamos bien. 10%. Então, vai. Então, para finalizar, já a finalização, já tô vendo aqui. Alguma coisa que eu falei que você gostaria... também fale da... Eu queria saber também você falou do curso, né? Se vai ser aberto ao público, como que vai ser esse curso? Havia falado de títeres.com. Titirionetas.com. Sim. Fala se vai ser aberto ao público ou não, e também nas mídias sociais do grupo A La Sombrita, para que podemos ver las fotos, o que tiver de material en las mídias sociales. Sí, mira, los cursos que estamos haciendo en titirionetas.com son gratuitos, o sea, ahora mismo lo estamos haciendo David y lo estoy haciendo yo, pero estamos proponiéndole a compañeros que quieran hacer, son cursos muy básicos, pero para aprender una técnica o como introducción, cursos de 3 clases, de 3 pequeñas clases. Tenemos amigos que estamos viendo técnicamente cómo hacerlo, con qué cámara, estamos probando ángulos. La idea es poder esto llevarlo a ser curso en serio, porque antiguamente yo daba cursos para profesionales, daba cursos de iluminación para títeres, daba cursos de técnica de teatro de sombra, pero es muy difícil organizar un grupo grande de 10 o 15 titiriteros en una fecha concreta, en un sitio concreto, para hacerlos coincidir para hacer un curso. Entonces, pues bueno, esta posibilidad que tenemos ahora de esta tecnología que ahora todo el mundo usa, antes algunos, ahora todo, porque este confinamiento a lo mejor es lo bueno que nos vamos a llegar, nos da la oportunidad de hacer cursos o de compartir información con todo el mundo, con todos los lugares del mundo. Entonces, queremos que titirionetas.com se pueda convertir en un futuro en una academia online de títeres, pero no en plan general, sino de cosas muy concretas. Tenemos un vídeo de cómo hacer una lengüeta para una pañaleta, que nos lo hizo Manuel Trulet. Mira, ese está en portugués, porque ese taller está en portugués. Yo que he hecho esa pequeña introducción al teatro de sombra, David cómo hacer un títere de mesa, o sea, cosas muy concretas. Estamos hablando con un titiritero para que nos explique cómo hacer una cruz para un títere de hilo. No son talleres así en plan, un taller de sombra,
No, a lo mejor voy a hacer ahora un curso de cómo hacer cómo articular un tipo de sombra para andar o cómo trabajar solo en teatro de sombra. O sea, ver cosas muy concretas, sobre todo para titiriteros, o sea, para profesionales, para que lo puedan utilizar en sus producciones. También estoy viendo un curso de iluminación para títeres, que era también mi especialidad. Pues ahora, antes en mi casa no, ahora ya estoy aquí en mi sala, tengo las herramientas, entonces estamos viendo. Para eso es para lo que estamos usando el confinamiento, un poco, ¿no? Y no sé, Sí, bueno. y que no me acuerdo, la primera pregunta era de... Ah, bueno, que Esa fue, las esa fue la redes pregunta. sociales. Las redes Sí, sociales, si ponen Google a la sombrita, estamos en todos lados. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos página en Facebook y sobre todo a lasombrita.com, que es nuestra página web y desde ahí deriva a todos los sitios. Ahí tenemos también pequeños artículos para que lo ideamos sobre todo para profesores y para padres, para hacer teatro de sombra en casa. Un poco también de teoría, una serie de artículos que hicimos. En YouTube tenemos el canal de A la Sombrita, donde pueden entrar y pueden ver los trabajos que hacemos. Ahí hay cosas del Tesoro de ahí hay de todos los espectáculos, el Tesoro de Barracuda, y sobre todo ahora hemos subido uno reciente que puede ser muy interesante, de la dimensión que podemos coger con el teatro de sombra, haciéndolo en calle y proyectándolo sobre fachada. Nosotros hacemos una intervención de iluminación en toda la fachada y en medio hacemos la sombra, y es muy espectacular, y sobre todo para el público que no sabe ni lo que es, que lo ve porque se lo encuentra. No es que han ido al teatro, sino que lo encuentran en su casa. También es muy interesante para que conozcan la técnica, que muchos se acercan y nos dice que eso lo hacía su abuelo cuando se iba la luz o cosas así, ¿no? Así que sí, en bueno. Google, a la sombrita, estamos por muchos sitios. Y por favor, si alguien quiere, yo no me guardo nada. A mí me ha costado tanto trabajo aprender y tanto trabajo conocer todo esto, que no nos guardamos nada. Cualquier cosa que quieran saber, puntos de luz, linternas, materiales, yo no tengo ningún problema en explicárselo, decirle dónde lo compra, darle el enlace de Amazon. Yo lo que quiero es que sigamos haciendo teatro de sombra y que compitamos con las altas tecnologías, que le ofrezcamos a los niños una propuesta artística y estética distinta a lo que tienen en su casa o lo que tienen en la calle. Sim, muito bueno. Sueli estava perguntando se são abertos. Acho que a gente que respondeu aqui, né? Que são abertos ao público. Lá do titereteros.com. Então, já até repeti aqui onde você pode encontrar no site. Eu fiquei com muita vontade já de fazer todo. Sim. Eu acho que tem muita gente aqui que também deve ter ficado com vontade. Então, qualquer coisa, né? Olhem lá, né, no site que falamos, ou entre em contato com a La Sombrita por las mídias para tirar dúvidas, enfim, destes cursos. Muy bueno, muy ações muy interesantes de difusión. Parabéns Sí. por estes cursos. E Sim. agradecer, para a gente chegar no final da live aqui, agradecer novamente por ter aceito o convite e falar com a gente. E também por ter sido esse papo tão interessante, muito bueno, de reflexões sobre a linguagem, sobre o trabalho. Muito bueno. Obrigada, graças também pela abertura muito generosa aqui de qualquer coisa, perguntar a ustedes. Muito bueno. Agradeço, gratidão. E se queres falar algo para Nada, encerrar. sí, agradeceros
que hagáis esta difusión del teatro de sombra, que los poquitos que hacemos sombra parecemos que estamos siempre, como digo yo, cada vez que alguien habla de nosotros o habla del teatro, digo que es un poquito de luz para tantas sombras como tenemos, que parece que hacemos todavía. Escucho a algunos padres que ellos no lo llevan al teatro de sombra porque a los niños le dan miedo. Y digo, no, el que te da miedo es a ti. Al niño no le puede dar miedo porque nosotros no damos miedo. Nosotros lo que hacemos es activarle esa imaginación que pueden tener ahí retenida o entretenida con tanta tecnología. Lo dicho, me ofrezco para lo que queráis. Los cursos que hacemos en Titirioneta son gratis. Lo hacemos con mucho cariño y muy poca tecnología. Nos falta un montón de recursos. Cualquier carencia, cualquier duda, nos dedicamos a eso y lo que queremos es compartir los conocimientos que a mí me han dado, porque yo no soy inventor, yo soy copión, yo he copiado a alguien, lo he adaptado a mis conocimientos y lo he puesto otra vez en escena. O sea, yo no me guardo nada porque no tengo ninguna patente, no he inventado el teatro de sombra. Y si sé algo es porque alguien me lo ha enseñado, con lo cual me veo en esa tesitura de que estoy encantado de que mis humildes conocimientos, mi humilde experiencia le pueda servir a alguien a alegrarle una tarde de cómo doblar un alambre o cosas así, pues encantado. A eso nos dedicamos. Y bueno, os pongo que se despida mi compañera que está aquí, Mariluz. Sí. Hola. Gracias. Que estaba aquí escuchando. Bueno. ¿Vale? Sí, estaba también asoprando, dando dicas, hablando, hablando. Sí, de vez en cuando se te olvida de apuntador. Muy bueno. Sí, sí. Producción. Sí, bueno. Quem está perguntando aqui, ó, se vai ter a possibilidade de ver a live, vai estar disponível no IGTV do Grupo Penumbra, nesse mesmo Instagram. E aí pode assistir lá aí durante 24 horas, né? Depois a gente vai ver como a gente já está estudando essa questão de disponibilizar todas as lives que aconteceram. A gente vai provavelmente colocar no YouTube todas as lives, né, que aconteceram até então. Mas a gente ainda está estudando porque como é muito pesada, né? Então estamos nos organizando. Obrigada também eu ia falar personas, as pessoas, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que acompanham essa live, continuem nos acompanhando até o sábado, que temos às 19h30, nesse sábado, 13/6. Eu falo de trocadores, participantes do meu curso de Teatro de Sombra Online, que está aqui também. Um abraço para todos. Gracias, gratidão por tudo. E vamos nos falando. Muy bien. Chao, gracias. Muito obrigado. Chao. Chao. Gracias.